Bueno, yo voy a alargar donde terminó el doctor Vítolo. El doctor Vítolo habló con nos maravilló con una película de ciencia ficción. Algunas cosas pueden darse, a mí no me gusta, yo soy un hombre grande, no sé si estaré vivo para esa fecha, pero la verdad que me inyecten un teléfono no me gusta. Así que yo no me satisfacen todas las cosas. Si yo llego a subir un taxi y no está el chofer, me voy corriendo. De modo que yo no creo todas esas cosas del futuro. Estamos a 7 años de todas estas cosas. A 7 años fue el año 2010. Recuerden ustedes, fue ayer, anteayer. Así que yo no me creo estas cosas. Son muy lindas para exponerlas, son muy lindas para mostrarlas. Pero yo les voy a contar una anécdota. Yo me crié, empecé mi actividad académica en el año 1975. Los comercialistas y los societaristas, voy a hablar de los societaristas, pero también esto podría hablarse también para los concursalistas o los mercantilistas, o lo que ustedes quieran. Vivimos llenos de ficciones y de un futurismo enorme, de temas que prometían cambiar el mundo y el derecho societario, y no cambiaron absolutamente nada, y nos hicieron digerir ríos de tinta sobre temas que en definitiva no llegaron a ningún buen puerto, pero que eran las grandes soluciones y las panaceas del derecho societario, con un futuro realmente que iba a ser esplendoroso y venturoso, pero que nunca llegó. Nosotros en el 2025 habrá ciertas modificaciones, cambios para bien y otros cambios para mal. Yo realmente cuando voy a un lugar y en vez de escuchar a la gente hablar y en una mesa entretenerse, están cada uno viendo el celular, a mí me resulta chocante. Me resulta chocante que no se pueda mantener una conversación, sino que todo el mundo tiene que estar viendo su propio celular para ver qué mensajes han recibido. No es el futuro que me gusta. A lo mejor de ustedes sí, porque son más jóvenes, pero yo no me crié en esa... me gusta leer, como decía Álvaro, me gusta tocar un libro, no quiero leer por computadora, me cuesta mucho ver un programa de televisión o un partido de fútbol por computadora. Pertenezco a otra generación, pero si Vítolo me hubiera mostrado este panorama en el 2050 o 2075, me hubiera importado nada, porque ya a esa época estaré mirando, por supuesto. Sí, pero, en fin, estaré conversando con otra gente y en otros medios. Pero 2025 es ahora nomás, y yo no quiero ese futuro, me asusta ese futuro. Llegar a casa a comer con mi mujer, que ya llevo como 40 años de casado, y con mis nietos, y que se me mete un dron por la ventana, me parece espantoso. Claro, me parece espantoso. Pero bueno, pero les voy a contar, entonces no quiero perderme con este tema. En el año 1973, 75, 78, nos invadió un tema societario que era fundamental y que iba a cambiar el mundo capitalista. Tema societario, el accionariado obrero y la cogestión societaria, con los ejemplos de la legislación peruana. No quedó en nada. Se habló durante épocas, meses, artículos. Martín y Hugo se deben acordar algunas cosas de esto. Yo empezaba, qué bárbaro, todo este tema hay que estar de onda, hay que leerlo. ¿Para qué? Tiempo perdido en mi vida. De cogestión societaria y accionariado obrero, azul quedó. Y pasamos a la década del 70 y principio del 80, donde otro tema reemplazó a este, porque había que cambiar la moda, la sindicación de acciones. La sindicación de acciones. Unos libros españoles maravillosos de la sindicación de acciones, iba a cambiar todo el panorama societario argentino, era un estatuto dentro del estatuto, libertad de funcionamiento y de creación, era una maravilla. ¿Qué pasó, señores? Nada, solamente el caso, ¿cómo se llamaba? Sánchez contra el Banco de Avellaneda, se refirió porque Anaya quería darle un manto de legalidad y se metió en un tema y salió y no tenía nada que ver con el tema que se decidía, pero dijo que legalizó de alguna manera y bendijo los pactos de indicación de acciones. No hay un fallo. Yo si le digo que en la jurisprudencia argentina hay 5 fallos de sindicación de acciones, exagero, señores. Se escribieron ríos de tinta, pasó como un ave de paso, la sindicación de acciones quedó convertida en... algo que tuvo su momento de vida, pero que pasó y que no cumplió con las promesas. Luego pasamos a otro tema fundamental con la aparición de la computación, cuando nosotros cambiamos la máquina de escribir, el derecho societario electrónico.
ríos de tinta, que había cambiado todo, el derecho a ser electrónico, las reuniones a distancia electrónico. Bueno, por favor, años 80 y 90, no hubo ningún derecho societario electrónico, era que la computadora se usó como se debía usar y al servicio de facilitar las reuniones, pero que existe un derecho electrónico autónomo como el derecho societario electrónico como rama autónoma, azul quedó. Globalización del derecho y Mercosur, ay mami, qué tortura. Década del 90 de globalización. Acuérdense ustedes, teníamos que leer la legislación de toda Europa, de toda América, de toda la globalización. Venían profesores de todos lados, nos hablaban en idiomas que no conocíamos, pero teníamos que saber más la legislación de los países extranjeros que la Argentina porque se venía la globalización. El Mercosur, pero, recuerde la tortura. Bueno, por eso y uno se prendía, claro, no puede estar ajeno a la modernidad. ¿Qué pasó con eso? Nada, señores. Nada, no pasó nada. Luego vino también la responsabilidad social empresaria, también muy lindo tema, interesante, ríos de tinta, pero que tampoco encontró de mayor concreción en la realidad de las cosas. Las empresas no quieren invertir en esos temas, y cuesta muchísimo hacerlas invertir. Y pasamos al protocolo de familia, otro tema, querido Chopo, que estábamos hablando hace 12 años y yo no conozco un abogado en la Argentina que haya hecho un protocolo de familia. Vos habrás hecho uno, pero ahora me entero. No se agobiaron con la sociedad de los protocolos familiares, que la cuñada, que la nuera, que el lobo estepario, ¿cómo se llamaba? Bueno, y voy a terminar con las empresas B. También el último grito de la moda, las empresas B, empresas, sociedades comerciales que dedicaban su plata a hacer actividades de beneficencia. Mamita, era más difícil sacarle un peso realmente a los empresarios. Bueno, todo esto era lo que era el futuro. Era el futuro que todos tuvimos que leer, todos tuvimos que dedicar algunas páginas de nuestros libros, nuestros artículos, porque no podíamos estar ajenos al futuro. Pero este futuro nunca llegó. Yo estoy me Chopo me mira como un loco, pero porque él es un entusiasta de la sociedad de familia, pero yo lo único que conozco es la sociedad de familia, que es cierto que la tercera generación se termina, que vienen a mi estudio, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, y que normalmente terminan en pleitos societarios que las terminan desgastando y que no hay manera de convencer a los miembros de la familia de incorporar terceros. Pero ayer creo que Buceto describió muy bien el panorama, que actúa más a nivel moral que a nivel legal, que es cierto eso, pero yo la verdad, como me dijo un día Hugo Rossi, si yo tengo que hacer un protocolo familiar, tengo que dedicarme dos años de mi vida a ese asunto profesional exclusivamente, porque tengo que hablar con tantos miembros de la familia que me resulta imposible. Pero bueno, en fin, todos estos temas del futuro que nos auguraron, algunas cosas son buenas, otras cosas no. Pero ahora tenemos en la Argentina un tema muy importante, maravilloso, las sociedades anónimas simplificadas. Pero voy a hacer una introducción. Porque no todo lo que hicimos nosotros, que somos veteranos, y está mal hecho, y el futuro nos va a tapar con una manta y nos va a hacer olvidar. Porque las cosas las hicimos con un fundamento. Y las pautas de la ley 19.550 tenían un fundamento que, por más que digan hoy que es una ley reglamentarista, era reglamentarista porque se necesitaba ser reglamentarista, porque había que evitar situaciones de anomalía. Yo lo único que puedo referirme es a mi propia experiencia, a la cual le tengo mucha confianza porque la viví. Ustedes me pueden creer o no me pueden creer, pero mi propia experiencia la viví como abogado de minorías, siempre defendiendo al más vulnerable, y por una serie de casualidades que se dan en la vida, pero que se dan realmente en la vida, fui inspector general de justicia del año 2003 al 2005. Le prometí al ministro de Justicia que iba a ser 2 años porque tenía mi estudio y no podía dejarlo varado por más de eso. Y en esos 2 años, con la colaboración acá de la doctora Boquín, una de las colaboradores, Hugo Rossi, Graciela Junqueira, Claudio Casio y otros que yo siempre tengo presentes. Es más, pedimos la colaboración cuando teníamos algún asunto difícil del doctor Hugo Richard, pedimos la colaboración de Julio Taegui, de los grandes juristas argentinos, porque no nos considerábamos invulnerables y tampoco éramos los grandes genios, necesitábamos consultar. Pero en esa época, señores, en esa época, nosotros reglamentamos, porque la Inspección de Justicia tiene facultad de reglamentar la ley, a través de una serie de normas, con los cuales combatimos las sociedades offshore,
de una manera muy eficaz, a punto tal que algunos autores dijeron se terminó la fiesta. No solamente eso, y luchamos contra la infracapitalización, otro cáncer societario, en donde la gente se aferra a un determinado aporte para no cumplir más sus obligaciones, dejándole que la sociedad quiebre y trasladando los riesgos empresarios a los terceros. La infracapitalización la peleamos nosotros mucho, fundamentalmente a través del objeto único y la relación de capital-objeto. Que repito, no es que el registrador mercantil tenía que decir para la actividad transporte tanta plata, para la actividad aeronáutica tanta plata, sino decirle con esta plata, los 120 pesos, ustedes no compran ni el estampillado. Porque en definitiva la función de garantía del capital social es la más importante que cumple, por más que alguna doctrina nos intentó decir que lo único que servía el capital social era para contar las mayorías en las asambleas. Hay dos sistemas. Bueno, hubo muchas innovaciones en esa época, muchas resoluciones muy criticadas, como por ejemplo evitar la unipersonalidad sustancial, que era cuando un señor tenía el 99,99% de las acciones y el otro el 0,01%, que normalmente era la mujer o el marido, pero normalmente la mujer, que nosotros decíamos, como la ley argentina no permite la unipersonalidad, esta práctica es ilegítima, criterio que se fue convalidado por la jurisprudencia. Tuvimos muchísimas resoluciones tendientes a terminar con la corrupción empresaria. La corrupción empresaria puede ser mucho, pero el abuso societario, el abuso concursal constituyen realmente una actividad, una actuación que es permanente. La jurisprudencia de la Cámara Comercial, Societaria y Concursal y de todo el país es también muy frecuente, y en materia de inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es para terminar con las sociedades ficticias, es un remedio que fue el más eficaz en la República Argentina para terminar con la operatoria de contratación de los trabajadores en negro o la contratación clandestina. Porque se sabía que si el empleado era despedido, tenía que responder con todo su patrimonio, porque así lo declaraba, así lo dijo la jurisprudencia laboral y algunos casos inclusive de la Cámara Comercial. Entonces, de esa manera, reglamentando la ley de sociedades, teniendo una ley reglamentarista, se pueden poner fin a los abusos y a los excesos. Y eso no se puede discutir. Y esto en Argentina lo conocemos desde el año 1857, cuando se dicta el primer Código de Comercio, que ya preveía el control de legalidad del encargado de registro. Control de legalidad, ¿qué es? A ver si el contrato que se le presenta se adecúa a la ley, se adecúa a la ley. ¿Todo para qué, señores? Para evitar los conflictos futuros que un mal estatuto puede generar y evitarle a la gente la promoción de pleitos, porque la promoción de pleitos enferma físicamente, psicológicamente y hasta puede provocar muertes. Entonces es obligación del legislador adoptar los recaudos necesarios para que la gente no sufra esas alternativas, porque nosotros somos abogados y nos reímos cuando recibimos una notificación o nos despierta curiosidad más que otra cosa, pero las personas que no son abogados les puedo decir que recibir cartas intimatorias les afecta profundamente y hay muchas que no soportan el pleito y los pleitos familiares terminan de una manera desesperada, poniéndole fin, cediendo y transando cualquier cosa porque el físico no aguanta. Y el control de legalidad del contrato de sociedad fue inspirado en ese fin, con ese fin, y ya lo decía Alperín en el año 1950, cuando la Cámara Comercial había sostenido un criterio diferente y consagrando el registro buzón, sin control de legalidad. Ojo, decía Alperín, que es el mayor profesor de Derecho Societario de los últimos 100 años en Argentina, decía, Isaac Alperín decía, ojo que esto está para prevenir los pleitos. El Código de Comercio de 1889 mantuvo el control de legalidad. La ley 19.550 ratificó el control de legalidad para todas las sociedades y específicamente muchos artículos, especialmente en evaluación de los aportes, control de, en fin. Luego la ley 22.903 la consolida, la ley orgánica de inspección de justicia la consagra expresamente y ya era un criterio absolutamente afincado de que uno quería hacer una sociedad, tenía que esperar el control de legalidad. Esto traía una contra, que el control de legalidad demoraba la inscripción de las sociedades y entonces se fue tomando cuerpo, lamentablemente fue tomando cuerpo otra opinión que decía que volvió a rescatar el registro buzón.
esto no sirve para nada, yo quiero mi sociedad en 24 horas, y hay aparte una especie de ranking de esos bancos que existen en el extranjero que realmente no tienen otra cosa que hacer rankings absurdos, a ver cuál es el país que más demora o menos demora en la constitución de sociedades. El que la tiene en 5 minutos, número 1, y supongo que algún beneficio tendrán por eso, y los que lo tienen en 4, 5 días, 10 días, 20 días, están absolutamente en la cola de esta lista absurda y ridícula que se llama Doing Business, ¿no es cierto? Que, a ver, ¿quién es el que mejor hace negocio y más rápido? Porque la gente tiene que tener su negocio rápido. Si nosotros, si queremos tener una sociedad rápida en 24 horas, vamos a sacrificar el control de legalidad y lo vamos a diferir la existencia de los pleitos a un futuro que es prácticamente inmediato, porque cuando hay una mayoría dominante ejerce el control desde el primer día y el control abusivo en un año, y entonces vienen la enorme cantidad de pleitos. Si nosotros pudimos evitar los pleitos a través de las normas de la Inspección de Justicia, fue precisamente por el control previo, exigiendo ciertos requisitos que eran fundamentales, para preservar fundamentalmente, como les dije a ustedes, la suficiente capitalización de la sociedad. Pero bueno, en este momento está triunfando lo que se llama la sociedad ideal, porque se están constituyendo muchas. Tengo que decirles que hoy yo reviso el boletín oficial, controlo cuáles son las sociedades y leo los edictos, son todos iguales, porque se hacen a través de los medios electrónicos con estatutos modelos todos. Son sociedades que carecen de capital social y que carecen de objeto, que tienen una orfandad total para la reglamentación de las relaciones internas y el funcionamiento de sus órganos. ¿Qué tipo de sociedad estamos hablando? Fíjense ustedes, yo les voy a leer y no me voy a extender demasiado. Estas sociedades tienen las siguientes ventajas. Posibilidad de constituirlas por medios digitales, con firma digital. Nosotros pensábamos que no era el único procedimiento, que era una alternativa más y estaba bien que sea así, pero no todos tenían. Pero la Inspección de Justicia interpretó reglamentando, no la Inspección de Justicia, el inspector firmó nada más. La resolución proviene de la pluma del Ministerio de Producción, que es la que hizo la resolución 6, creo que del 2017. El inspector firmó y con bastante disgusto, según es mi conocimiento, pero parecería que ahora es el único medio. No podemos hacer una sociedad si no es por medios digitales y a través de la firma digital. O sea, no podemos presentarnos, firmar el contrato. Después, redacción de los instrumentos constitutivos por modelos tipos aprobados por las autoridades de control. La autoridad de control ya redactó el Estatuto Modelo. El Estatuto Modelo es una porquería como lo fue siempre, desde la resolución 6 del 80 de la Inspección de Justicia, en donde todos los panegíricos de hoy de estas sociedades criticaban porque afectaban la libertad de contratación y uno decía que no valía el estatuto porque necesitamos un traje a medida para adecuarla a cada sociedad en particular y que el Estatuto Modelo era una especie de insulto hacia el intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy parece que volvemos al Estatuto Modelo como si fuese la panacea, olvidándonos y borrando con el codo lo que la misma doctrina que hoy ensalza estas sociedades había criticado observadamente y que fue el fin y que marcó el fin de los estatutos modelos. Constitución por una o más personas, volvemos a la asociación unipersonal que ya está consagrada en nuestra legislación, que le limita su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran. Inexistencia de fiscalización de la autoridad de control durante la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de las SAS, ni aún en el caso de que el capital social supere el previsto por el artículo 299. Estas sociedades, a diferencia del régimen ordinario, estas sociedades no tienen el control, no solamente el control del estatuto, porque ya viene por estatuto modelo, sino que tampoco pueden ser controlados en funcionamiento. No podemos mandar inspectores, no puede haber lo que originó la formación del cuerpo de inspectores que derivó en la Inspección de Justicia. O sea, no existe un control de funcionamiento de estas sociedades, ni aun cuando superen el capital social previsto en el artículo 299. O sea, que está muy por encima las liberalidades de lo que uno podía prever en su imaginación. Inscripciones societarias efectuadas en la Ciudad de Buenos Aires a través del sistema electrónico, ya hablé. El capital social, señores, 2 sueldos del salario mínimo vital y móvil, $850. ¿Qué hacemos con $850? A los 5 minutos estamos trasladando el riesgo empresario tercero, porque con ese capital no se responde a nadie. No me vengan a decir que hay sociedades 4 o 5 que mostraron hoy, que empezaron en un garaje y hoy que no tienen ningún activo, porque son la excepción de la excepción de la excepción. Son excepcionalísimos. La mayor parte, el 99,99%, no son sociedades que fueron
así constituidas, y que nosotros necesitamos que tengan un capital fuerte, porque como les dije los otros días, no pueden existir la limitación de la responsabilidad de los socios y una sociedad sin capital, porque es una incongruencia y un típico acto de abuso de derecho. Las sociedades nacen infracapitalizadas y van a subsistir infracapitalizadas porque no existe norma alguna que prevea la necesidad de aumentar cuando la sociedad tiene un nivel de gastos que esté trasladando los riesgos empresarios a terceros. Prohibición para la autoridad de control de exigir la acreditación de un capital que supere el capital mínimo, o sea que no se le puede exigir adecuar el capital al objeto. Un objeto social plural sin conexión alguna entre sus actividades, que puede ser tan variado como lo considera el emprendedor. ¿Cómo es esto? Puede hacer de todo, como un offshore. Se puede dedicar a financiero, inmobiliario, hacemos páginas y páginas y páginas de actividades y todo es válido. Y los artículos 11 que requiere un objeto preciso y determinado, el artículo 19 que habla de la sociedad con objeto ilícito, el 18 con objeto ilícito, el 19 sociedades con actividad ilícita, el artículo 20 objeto prohibido, el 58 que la sociedad solo responde por los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, el 94 disolución por cumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del objeto, el 244 mayoría especiales para el cambio fundamental de objeto, 245 receso por cambio fundamental de objeto. Todas estas normas han perdido sentido, porque hoy se puede tener el objeto que se quiera, totalmente desconectado y sin ninguna relación con el capital social. Una cosa horrible, no deben inscribir sus estados contables, no pueden acompañar, porque no diría escribir, porque no se escriben los estados contables a la Inspección General de Justicia. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es el nivel de los balances? Si no se puede, no pueden, estas sociedades no registran sus estados contables ante la autoridad de control. Un verdadero disparate. El tercero está totalmente desprotegido. Bueno, son muchísimos y otros que no vienen al caso. No sé. Esto fue hecho especialmente para alentar la industria argentina, muy mermada durante el año 2016, a través de ciertas medidas económicas que se afectaron enormemente a las pymes. Esto mereció un tratamiento legislativo porque ustedes me van a poder decir, doctor Níger, usted se equivoca totalmente porque el bloque se votó prácticamente por unanimidad. Pero hay pequeñas trampitas, por ejemplo. El capital social había sido previsto por disposición en 1 millón de pesos y se aprovechó la ausencia de una serie de legisladores para tratar el tema y se aprobó con 15.000 y pico de pesos, que es un capital absolutamente absurdo. Hay trampas en la redacción de la ley. La organización de estas sociedades está en el medio de la ley. Larga como una ley en favor del emprendedor y no se leyó con demasiada atención, porque larga con todas las métodos de financiación de este tipo de sociedades, crowdfunding, ¿no es cierto? Pero que nos deja en la Argentina con dos regímenes societarios diferentes. Un régimen societario en donde para hacer una SRL o una anónima tenemos que cumplir con una serie de requisitos que hacen al bienestar general, que tienden a evitar la proliferación de pleitos, evita que la sociedad compre sus propias acciones, obliga a reglamentar el funcionamiento de la sociedad, prevé con carácter de orden público la previsión o el respeto de los derechos de las minorías a través del voto acumulativo, derecho de información, derecho de mantener intangibles las participaciones accionarias y tantos otros derechos, el receso. Hoy, dicen algunos autores, ni siquiera esto puede estar porque es tan libérrima la organización que uno puede poner absolutamente lo que quiera y poner la mayoría que desee. Esto no puede ser así, porque entonces, ¿qué sucede? La minoría sería la consagración del vasallaje en estas sociedades. Serán muy emprendedores, pero también cuando tienen una sociedad que empieza a ser redituable, las mayorías empiezan a tener la codicia propia de tener un capital social controlante. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Va a aplicar la jurisprudencia? Estas normas sobre protección de los minoritarios que costó tanto tiempo elucubrar, consagrar en la ley 19.550, y que la jurisprudencia declara la nulidad absoluta de ciertas cláusulas cuando tienden a violar en forma permanente el ejercicio de derechos inherentes a la calidad de socio. ¿En qué situación quedan los socios de la SAS? Todo es veremos, señores, todo es veremos. Pero por ahora, como el movimiento se demuestra andando, yo reviso el boletín oficial y me alarmo de que son muchas las sociedades que se constituyen. Pero, sinceramente le digo, yo sigo pensando de una manera contraria, porque no todo lo que se hizo antes fue peor y no todo lo que se viene es necesariamente mejor, ¿no es cierto? Estoy muy asustado
No sé si los jueces comerciales de la capital federal, donde yo vivo, de Buenos Aires, van a estar lo suficientemente imbuidos de, ser lo suficientemente conocedores de esta problemática cuando se tengan que resolver sobre un conflicto societario, o quedarán imbuidos de la filosofía del emprendedor, que todo pueden y todo pueden hacer y a cualquiera pueden avasallar porque se trata de fomentar la actividad de emprendimiento. Y por otro lado, y con esto termino, esta es una sola ponencia que les puse en 2 veces. Los otros días hablé del fallo von Sanden, en donde ejemplarmente la sala A de la Cámara Civil, o la sala L de la Cámara Civil, no la comercial, había dispuesto que no se aplicaba el principio de la limitación de la responsabilidad a un accionista de una sociedad anónima cuando la sociedad no había cumplido con la obligación. ¿Esto será posible trasladarlo a la SAS, o la SAS es un bill de indemnidad para hacer lo que se nos cante, no pagar a los acreedores y trasladar el riesgo a empresarios terceros, que, por otro lado, y culmino, el mismo Código Civil y Comercial de la Nación prevé o sanciona la traslación de riesgos a terceros, otorgando a los terceros la posibilidad de la acción preventiva de daños que hemos aplaudido todos los que nos dedicamos al derecho patrimonial. Muchísimas gracias.